Jorge nació el 6 de septiembre del año 1950. Es oriundo de Avellaneda, pero desde hace muchos años vive en Lanús. Tiene un hijo, una nieta y 4 sobrinos. Es hincha fanático de Racing. Su lugar en el mundo es Merlo, San Luis, y su plato preferido, fideos con manteca con churrasco. Su película preferida, El Padrino, y la serie que nos recomienda es la Segunda Guerra Mundial a todo color. A nivel profesional, comenzó la política en un espacio vecinalista denominado Vecinos Autoconvocados de Quintana, cuyo principal tema era la inseguridad de Lanús. Desde el año 2004 trabaja en el espacio de Néstor Grindetti. En el año 2007 se postuló como concejal por primera vez y desde el 2015 representa a los vecinos de Lanús en el Consejo Deliberante. En la actualidad es presidente del Honorable Consejo Deliberante de Lanús. Conozcamos más a Jorge Schiavone. Hola, ¿qué tal? Nueva edición de este ciclo de entrevistas con representantes del pueblo organizado por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy tenemos la presencia del presidente del Consejo Deliberante de Lanús, Jorge Schiavone. Jorge, un gusto tenerte acá. Creo que sos el primer concejal y el primer presidente del Consejo Deliberante que nos visita, ¿eh? No me digas. Sí, así que es un lujo, un gusto, ¿eh? No, el gusto es mío estar presente con ustedes y bueno, a disposición. Bueno, bárbaro. Me gustaría al principio hacer un repaso de tu vida, tus orígenes. ¿Quién es Jorge Schiavone? Para que la gente que no te conoce. Bueno, es un pibe de barrio que nació allá hace muchos años. En Sarandí, en el conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, empecé a trabajar de muy joven, de 13 años. En esa época, por suerte, había trabajo. Nosotros cuando terminamos la primaria, nos daban las dos opciones, estudiar o trabajar, o estudiar y trabajar. Yo opté estas dos, la verdad que después no pude terminar el estudio porque no podía, iba a estudiar de noche y me cansaba mucho y no pude, bueno, y así fue pasando mi vida. Después me mudé a Lanús, y ahí en Lanús empezamos a hacer un movimiento de vecinos por la inseguridad, allá por el año 1990, 1999. Del 90 al 99 tuve un movimiento vecinal por la gran inseguridad que había en ese entonces allá. Y ahí empezamos a trabajar, teníamos una buena convocatoria, ahí me eligen como presidente de esa comisión de vecinos. Tuve muchas charlas con Manuel Quindimil en aquel entonces. Claro. Que era el intendente de Lanús. Bueno, y así me fui interesando por lo que es la vida política, de alguna manera. Claro. Sin tener ambiciones partidarias, ni ambiciones a llegar a ningún lado. Y después estalla el 2001. La crisis del 2001, donde salimos varios argentinos a gritar que se vayan todos. Fue un descreimiento de la política y pasaba el tiempo y en eso de que se vayan todos veíamos que la única posibilidad de reemplazo era con gente nueva. Y yo creo que ahí, salvando las distancias o las diferencias que podemos tener cada uno, yo creo que ahí nace el PRO, que en aquel momento era Compromiso para el Cambio. Claro. Con esa premisa de cambiar la política, de cambiar la mala forma de hacer política, o la vieja forma de hacer política. ¿Ahí fue que conociste a Grindetti? Yo a Grindetti lo conocí de muchos años antes porque nuestros hijos iban a la misma escuela. Ah, mira. Y hemos sido acompañantes de ellos cuando se iban de campamento y demás. Pero ustedes no fueron amigos de la infancia. No, ya de grandes. ¿O está ese mito ahí que eran amigos de la infancia? No. No, nosotros nos conocimos de grandes, lo que son amigos son nuestros hijos. Ah, ok. Y nosotros como padres, acompañando a nuestros hijos, hicimos una relación de amistad. Claro. Nuestros matrimonios salíamos juntos. Sí. Bueno, esa relación de padres, ¿no? Y íbamos de campamento. Ah, bien. Una linda historia. Esto está bueno porque hoy estos chicos que ya son grandes. Ahora vamos a hablar de los chicos. De vez en cuando hacen reuniones. Ah, mira. Y nos homenajean a nosotros. No me digas, mira qué bueno. Hacen asados y nos invitan a los padres que los llevamos a campamento. Eso está bueno. Bueno, ese soy yo. Y en un momento dado Néstor Grindetti, me dice... Él era secretario de Hacienda de Mauricio Macri en ese entonces. Él todavía no. Ministro. Era 2002, 2003. Ajá.
Él conducía la Fundación Creer y Crecer, conducía la Fundación Creer y Crecer, que era para armar los equipos técnicos para un posible gobierno de Mauricio en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se hizo la formación de equipos técnicos, que muchos de ellos después lograron tener distintos cargos. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ahí 2003, 2004 y el 2005 me dice, quiero ser intendente de Lanús. ¿Me das una mano? Bien. Bueno, ya a mí me pareció un sueño alocado en ese entonces. Y bueno, desde ese momento estoy al lado de él, dándole la mano desde el lugar que me toque. Ahí empezamos a poner locales, empezamos a militar, y con mucho esfuerzo, con mucho recorrido, llegamos a esa meta que se nos dio, y de poder llegar a ser gobierno de Lanús. Lo interesante y hoy visto a la distancia es que todo lo que Néstor prometió, todo o casi todo lo cumplió. Eso Hablamos de los hijos, ¿no? Y hay un hijo tuyo que está cumpliendo una función junto a Néstor desde el principio prácticamente de la gestión. Claro, porque en el año 2002 él va a trabajar en la Fundación Creer y Crecer con Néstor. Claro. Entonces empezó a hacer trabajos ahí en la Fundación Creer y Crecer, y bueno, desde entonces él lo tiene, siempre dice Néstor, es hijo de Jorge, pero está hecho a mi semejanza, porque lo fue Es el secretario de Hacienda, de la municipalidad. El tema que él conoce, claro. Néstor conoce muy bien, y bueno, lo fue preparando para esto, ¿no? Claro, claro, claro. Jorge, y decís, siempre acompañando a Néstor Grindetti, pero desde un lugar clave, ¿no? Porque siempre fuiste concejal, ocupaste el rol de concejal, estuviste en el plano legislativo siempre, ¿no? Yo siempre... Plena confianza de Néstor porque desde el principio tuviste. Desde el principio. Manteniendo la bandera del PRO, de esto venía a cambiar la forma de hacer política. Por supuesto que con la poca experiencia que yo tenía, entré al Consejo Deliberante, y aprendí muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que había que cambiar esa vieja y mala manera de hacer política. Y éramos pocos, era yo solo primero, después éramos dos, y así de a poco fuimos creando un bloque que fue manteniendo las ideas de Sí, Néstor, porque al principio ¿verdad? era el PRO solo, ¿no? Era Junto por el Cambio. No, era el PRO solo. El PRO solo, y había que entrar en Lanús en aquella Claro, época. sí, me acuerdo que todos se burlaban, como el PRO, claro. en un distrito Sí, peronista. Sí. Inclusive la idea de meter un concejal era imposible. Sí, recuerdo. Era imposible. Si todo el mundo, mis amigos me decían, vas a ser concejal del PRO en Lanús, ¿te parece? Jorge, y para la gente, ¿no? que nos está viendo, que está viendo esta entrevista, ¿qué es ser concejal? ¿Cuál es la función de un concejal? Vos llevás ya, recién hablábamos fuera del aire, vale. 3 o 4, ¿no? Cuatro mandatos. Bueno, el trabajo de concejal es el trabajo del legislador en la ciudad de Lanús. Es como si fuese un diputado. Nosotros hacemos las ordenanzas que van reglamentando lo que es el Ejecutivo, ¿no? Nuestro trabajo es en las comisiones, es igual que la Cámara de Diputados. Se arman comisiones, se trabajan distintos temas, distintas comisiones, hay comisiones de obras públicas, de salud, de Hacienda, y esas comisiones van trabajando los distintos proyectos de distintos concejales. Ahí se trabaja, y los proyectos oficialistas los defendemos los concejales oficialistas, y lo hablamos con los concejales de la oposición. Cuando yo era opositor, era el otro rol, era el mío, de hacer el control o aún corregir algo para que poder yo acompañar los proyectos presentados, y después hacer el contralor, que es fundamental. La oposición, el trabajo que tiene es ser el contralor de la gestión del intendente. Es así como ocurre en la Cámara de Diputados. Vos tuviste ya en las dos veredas, por decirlo de alguna manera, sí, como opositor y como oficialista. Sí. Ahora sos presidente del Consejo Deliberante, o sea, una mayor responsabilidad. Sí. Pero digo, ¿dónde te sentiste más cómodo? ¿Como opositor o como oficialista? Son distintos roles. A ver. Distintos roles. Yo me acuerdo que cuando era opositor he ido muchas veces al municipio a buscar información, cosa distinta a lo que hace nuestro gobierno. Nosotros somos totalmente transparentes.
cualquier concejal podía buscar la documentación que quiera. Antes no me pasaba. Y bueno, Me acuerdo una famosa licitación de la basura, ¿no? Que se la dieron por parte, ¿puede ser? fuimos hasta Tuvieron que pagar la fotocopia ustedes, creo. Con escribanos públicos, y cuando logramos la fotocopia, nos mandan la fotocopia de una sola carilla. O sea, estaba de un lado. La contracara no estaba. No estaba. Bueno, entonces todas esas mañas, tuvimos que ir al Tribunal de Cuentas, hicimos un gran trabajo para poder encontrar, y ahí encontramos la falla, donde hicimos una interpelación, hicimos un trabajo importante, donde después, por suerte, para el vecino de Lanús, se pudo solucionar ese tema. ¿Y sentís que hay alguna ordenanza que te marque, decís, esta es mi ordenanza, esto me enorgullece, porque lo inicié yo, lo gesté yo, lo propuse yo? Es una ordenanza que presenté en el año 2008, fue el hogar de tránsito para las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Año, te acordás? 2008 la presenté. 2008, Pero no salía, Ajá. no salió, y esas pequeñeces de la oposición y demás, lo pudimos sacar allá. Sí, miseria, podríamos decir. Miserias. Sí. Lo pudimos sacar en 2013, no diciendo que era de mi autoría, sino del conjunto del Consejo Deliberante. Pero lo importante está ahí, que la idea era mía, la presentación fue mía, y hoy funciona, y lleva el nombre de una concejal que falleció siendo concejal, que es Silva Montaner, que trabajó conmigo mucho para poder lograrlo. Este hogar de tránsito para la mujer de violencia de género está haciendo un trabajo fundamental. Ahí donde se la resguarda, donde tenemos policía. ¿Esto todavía sigue en pie, existe en la Sigue funcionando. Fue el primero en la zona, el primero que se creó. De eso me siento orgulloso. Y bueno, después acompañando todos los proyectos de Néstor, que eran los míos también. Todo lo que hizo Néstor en Lanús, que el vecino de Lanús agradece hoy en día, desde Lanusita hasta la sala de atención primaria, hasta el Sí, porque vos fuiste presidente del bloque. Bueno, es otro trabajo el presidente de Boca. A ver. Es otro trabajo. ¿Por qué? A ver. El presidente del bloque es el que conduce la política. Sí. Es más, con Marcelo Rivas, cuando él era el presidente del Consejo Deliberante, los acuerdos siempre lo consultaba conmigo, porque yo tenía que consultar a su vez con el bloque. Es decir, el presidente del bloque es el que conduce la política, y el presidente del Consejo Deliberante es como hace un poco más de administración, y tiene que ser imparcial. Claro. Tiene que mostrar imparcialidad con cada uno de los 24 concejales. El presidente del bloque aparte tiene una doble función, buscar el consenso adentro, imagino, Tal cual. Y después ir con tu proyecto a confrontar con la oposición, es ¿no? otro trabajo, sí. Es más, a mí político. siempre me llamó siempre la atención, porque sobre todo los consejos deliberantes, que son lugares chiquitos, la mayoría, en el caso de Lanús, no es tan grande a diferencia por ahí de un congreso, una legislatura. Digamos, ¿cómo siguen las relaciones después, ¿no? Con la oposición? Porque se dicen cosas fuertes después. Sí, hay de todo. Hubo veces que hubieron enfrentamientos, hay veces que no. ¿Hiciste amistad con alguien del oficialismo? ¿Mantenés? Amistad no, buenas relaciones. Yo me siento respetado por los que tienen muchos años en el Consejo Deliberante. Claro. Me siento respetado. Tenemos muchas diferencias, pero podemos hablar de igual a igual, podemos discutir, cada cual planteando su punto de vista, pero siempre con respeto. Yo no tuve enfrentamiento con algunos que después se arreglaron las cosas. Pero como dije antes, tengo que manejar mi tanada a veces. ¿Y hoy cómo te llevas con la tanada y con la presidencia del Consejo Deliberante? Algo dijiste, adelantaste ahí, ¿no? Sí, lo que hubieron cosas que no me gustaron cuando no nos quisieron dar quórum para la votación del defensor del pueblo. Fue algo de último momento. La verdad que el defensor del pueblo es del Frente Renovador, y supone que del Frente Renovador conforma el Frente de Todos. Así que deberían estar todos acompañando. Para mí fue más una diferencia entre ellos que para con nosotros. Una demostración de divisiones ahí. Porque la verdad que era el Frente Renovador, y ellos no habían propuesto ninguno contrincante de este defensor del pueblo. Así que me pareció una chicana
vos sabés que hablando con ellos, el argumento es, bueno, es un poco el juego de la política, de la democracia, cuando uno no está de acuerdo, coincidís, está... Bueno, es una herramienta de no bajar al recinto, es una herramienta. Pero nosotros el quórum lo teníamos igual. Sí, sí. Cuando conseguimos el quórum tenía que haber venido a dar el gesto de acompañar al defensor del pueblo, que es el defensor del pueblo de todos. Sí, expliquemos un poco, ¿no?, qué es el defensor del pueblo, porque Lanús es uno de los pocos distritos donde el Consejo Deliberante elige su defensor del pueblo, ¿no? Exactamente. El defensor del pueblo se elige siempre un opositor, de la línea opositora, bueno, que representa al pueblo ante demandas que tiene que hacer con distintos entes y demás, ¿no? Así que el defensor del pueblo está haciendo un trabajo ahora importante. Ahora hicieron una presentación legal contra EDESUR por los problemas de los cortes y contra AISA también. Bueno, que en eso nos refuerzan a nosotros como Consejo Deliberante. Hay una idea a veces de la sociedad que dice, o de la oposición habitualmente, ¿no?, que dice algo así como que el Consejo es un poco la escribanía del Ejecutivo, como que termina refrendando y hay poca discusión, poco debate. No, todo lo contrario. Bueno, me ha pasado esto. No, hay mucha discusión, por supuesto se imponen las mayorías. Es así, siempre es así. Pero para poder conseguir la mayoría tenés que llegar a un consenso. Néstor siempre nos pidió a nosotros llegar al consenso mayor posible. Cuanto más votos logremos, mejor. Y si hay que cambiar a un artículo de una ordenanza, se lo hace. Para poder... Es más, un montón de expedientes salen por voto unánime, que son expedientes llevados por nosotros, porque hubo algunos cambios que ellos nos pidieron. ¿Cuál consideras que es la mayor virtud de Grindetti como gestionador, ¿no?, obviamente? Bueno, es un hombre que le pone mucho esfuerzo, un hombre de trabajo, es el primero que llega y el último que se va, sabe armar equipos y es muy estricto con su equipo. Y busca resultados. Es decir, objetivos y resultados. Por eso ha logrado en pocos años hacer lo que hizo Lanús. El polo educativo es algo, lo que era fabricaciones militares, lo que conoce Lanús, lo que es hoy, lo que era antes, bueno, un montón de cosas, las salas de atención primaria, el SAME. Nosotros antes de la pandemia teníamos un récord de llegada de la asistencia que llegaba a los 7 minutos. Un promedio de 7 minutos llegamos a atender al vecino que tenía algún problema, antes de la pandemia. Luego con la pandemia las ambulancias fueron utilizadas también para la pandemia. Por suerte nosotros lo teníamos. Teníamos preparado todo ese equipo. El SAME funcionó de 10 en Lanús, antes no lo había. Yo me acuerdo cuando era concejal, una de lo que nos pedían los vecinos era que llegue el remis a los lugares más recónditos de Lanús, a las villas, que llegue un remis, porque las salitas cerraban a las 5 de la tarde. No había ambulancias, había una sola ambulancia cuando nosotros recibimos el distrito. Hoy cubrimos con las ambulancias que tenemos todo el distrito de Lanús. Te saco un poco de Lanús y te pregunto, ¿cómo lo ves al conurbano en general? Mal. El otro día estuve con alguien que conocía las villas o los barrios pobres de la capital, y cuando conoció lo que son las villas del conurbano me dijo, recién ahora conozco lo que es una villa miseria. La gente vive muy mal. Vive muy mal, y yo creo que esta situación que estamos viviendo se empeora. Me parece que la Argentina le debe a esa gente una respuesta. Me parece que fueron muchos años de dejarlos estar, de no ocuparse de ellos y darle nada más que lo poco que ellos necesitan para subsistir. Y no hacerles ver que ellos tienen derecho a tener mucho más. Ellos tienen derecho a tener mucho más de lo que se les da. El Estado debemos darle más cosas. Le estamos dando lo que podemos, lo que hoy nosotros empezamos con el gobierno de María Eugenia Vidal a hacer estos entes que se llaman nido, donde ahí empezamos a darle oficios, otra salida, demostrarle que hay una salida.
Y lamentablemente escuché el otro día al presidente decir que el mérito no sirve. Yo que vengo de una generación que nos enseñaba el mérito, el trabajo, el esfuerzo, me duele y no puedo entender a dónde van a decirle a esta gente, sobre todo a ellos, que el mérito no sirve para progresar. Me parece que el mérito es fundamental, el esfuerzo y el mérito es fundamental. De ahí venimos nosotros, de esas generaciones de europeos que vinieron a hacer la América, decían ellos. Y que, mirá, el otro día me mostraba el que conoce Sarandí, hay un viaducto, y el otro día me mandaron filmaciones de cuando no estaba el viaducto. Y mis abuelos compraron un terreno a 15 cuadras del viaducto, y me contaban mis tíos que tenían que venir caminando con el barro, desde ahí, desde ese viaducto Sarandí hasta donde teníamos la casita, y cada uno de mis tíos tuvo una casa, y tuvo una familia, y me emociono. Sí, hoy es complicado. Porque hoy no pasa eso, no pasa, está no complicado, hay esfuerzo. Sí, para las nuevas generaciones tener una propiedad es muy mucho. complicado, por no decirlo imposible. Volviendo un poco al principio y tus orígenes, el tema de la seguridad sigue siendo uno de los grandes temas, ¿no? Sí, pero por suerte ahí tuvimos el trabajo de Diego Kraber, que cambió mucho, ahí reventando los búnkers que había que la venta del menudeo, que había creencia que eso no servía, sí servía. Nosotros hemos reventado muchos búnkers ahí y hemos puesto familia a vivir, y eso tuvo un efecto. Pero ahora, lamentablemente, todo eso volvió para atrás, ¿no? Volvió para atrás y la inseguridad, ustedes lo ven a diario. Hoy la vida no vale nada, no vale ni la de nosotros ni la de los delincuentes. Hoy se vive el día a día, y yo creo que la droga también es un mal que ha llegado a la villa que antes no estaba. Juntando todo esto y sobre todo esto último, ¿no? Porque la Argentina es como cíclica, ¿no? Da la impresión de que como que vive en un loop permanente, en un rulo permanente que no puede salir. A esta altura de tu vida, ¿cómo se puede llegar a salir de eso? ¿Tenés alguna idea, alguna pista? Y tenemos que retomar los caminos que nos hicieron grandes. Tenemos que empezar a cambiar el enfoque de la educación. El mérito y el esfuerzo vale. Si no hay esfuerzo, si la gente no entiende que hay que esforzarse y hay que ceder algo de cada uno para poder salir adelante, esto va a ser muy difícil. Cada uno tenemos que ceder algo. Cada argentino tiene que ceder algo. Y los que dirigen, los dirigentes, que no somos solo los políticos, todos los dirigentes deberían ponerse en la mesa. Hablo de sindicalistas, hablo de dirigentes de grupos sociales. Si no nos entendemos, si no nos podemos sentar a hablar, y si no nos damos cuenta en la crisis que estamos, no vamos a tener salida. Tengo esperanza que de esta crisis, que lamentablemente estamos yendo a una muy grande, me parece a mí, que nos podamos sentar todos y dejar de lado los fanatismos. No, escuchar al otro, porque el otro tiene su verdad. ¿La oposición debería sumarse a una convocatoria del oficialismo? ¿Según con quién? Bueno, pero ahí es donde empiezan los problemas, los condicionamientos, ¿no? Claro, según con quién, porque si vos te sentás con alguien que a los 2 minutos te traicionó, no te querés sentar más. Cuando te sentís usado, no te estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, con el presidente, que lamentablemente yo creo que ahí el presidente cambió un rumbo. Se desaprovechó una oportunidad, ¿no? Desaprovechó una oportunidad. Vos decís el inicio del COVID. En el inicio del COVID tiene un 80% de apoyo, y de pronto hace lo que hace con la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos tienen una idea que hay que equiparar para abajo. Ellos cuando hablan de la Ciudad de Buenos Aires hablan como algo que hay que hacerla más pobre. Achatarla, ¿no? Achatarla. No decir, debemos ser como la ciudad. Esforcémonos y tratemos de ser iguales. Ellos tratan de achatar para que todos sean iguales. Y les mete a la gente, y le han metido a la gente que aquel que logró algo no lo logró por un esfuerzo. Hablamos del mérito, que no es por mérito, sino porque se le dio, porque tuvo suerte. Y no es así.
Acá en la Ciudad de Buenos Aires, desde Macri y Horacio después, hicieron un trabajo fenomenal, que antes no se hacía con los mismos recursos. Sí. Las últimas te hago, Jorge, hablando del COVID. ¿Cómo te llevaste con el COVID como persona y como concejal? Porque hubo sesiones, virtualidad, ¿cómo anduvo eso? Y la verdad que estuvo complicado, estuvo muy complicado. Yo perdí a mi hermano, no lo pude despedir. Y bueno, nada, estuvimos como todos, encerrados, esperando que pase esto nuevo, que decíamos la guerra, sabíamos dónde explotaba la bomba, pero el COVID no sabíamos por dónde entraba, y la pasamos mal. Después empezamos a trabajar en forma virtual, del Consejo Deliberante, ahí se empezó a retomar, pero lo que no pudimos tampoco acudir a los vecinos, porque no teníamos el plantel necesario como para llevar adelante lo que le corresponde al municipio, que es limpieza. Recién ahora estamos empezando a mejorar esto, ¿no? Pero digo, las sesiones que hicieron a través de la virtualidad, ¿cómo te llevaste? Porque eran un lío a veces, ¿no? Eran complicadas. Y la reunión de comisiones, peor. Porque era vía Zoom, ¿no? Todo por Zoom. Claro. La reunión de comisiones es peor todavía. Qué lío. Es muy difícil, no es lo mismo. Jorge, las últimas, es un ping-pong. Esto, para ir terminando. A ver, para conocerte un poco más, para que la gente te conozca un poco más, al concejal, al presidente del Consejo Deliberante de Lanús. ¿Vamos? Vamos. ¿Comida? Una comida. Una. Fideos con manteca con churrasco. Bueno, ya me dijiste varias. Fideo con manteca. O sea, el menú es ese. Está bien. Mira, una bebida acompañado con... Un vino tinto Cabernet. Muy bien. ¿Serie, película? ¿Sos de mirar serie, película? Poco. A veces. Sí, ¿alguna que te diga, esta me gustó, esta como para recomendar? Y bueno, y hay mucha. El Padrino es... El Padrino, está bien, película. Bien. ¿Tenés un TOC? ¿Considerás que tenés un TOC, un trastorno compulsivo? ¿Viste que a la gente le gusta apagar las luces, otro? A veces no me acuerdo si cerré la puerta. Y volvés. Y vuelvo. Ajá. Y vuelvo. Qué feo cuando encontrás que está cerrada, ¿no? Bueno, al revés. Sí, no. Claro. Bueno, no sé dónde sentí la satisfacción, encontrarla cerrada o abierta. Y vuelvo. ¿Cómo es un día ideal tuyo? Un día ideal. Levantarme temprano. No me digas si hay consejo grande. Tomar mate. Ajá. Leer un libro. Y nada, pasarla tranquilo conmigo mismo. ¿Tenés esos días habitualmente? No. No, por eso es un día ideal. Por eso es un día... Racing es, punto suspensivo. Y Racing es una pasión. Y como todas pasiones te dan alegrías y a veces tristezas. ¿Qué cosa? Vos de Racing y Grindetti de Independiente, ¿no? Eso es algo, es una de las pocas cosas que nos diferencian. Sí, ¿no? Bueno, Sí. Y el último del ping-pong. Un lugar en Lanús. Es decir, este lugar es el que me gusta de Lanús, acá me gusta. El velódromo. El velódromo. Qué lindo que dejaron eso, ¿eh? La verdad, felicitaciones a toda la gestión porque es extraordinario lo que era y lo que es hoy, ¿no? Y lo que va a seguir siendo, porque va a seguir siendo. Porque van a inaugurar un polideportivo entre poco. Lo que va a seguir siendo. Bueno, y te hago la última, es como un jueguito, ¿no? Mucha gente se ha sensibilizado con esto. Es, ¿qué ves cuando te ves, no? Te miras al espejo. ¿A quién ves, Jorge Schiavone? ¿Y a quién veo? Y veo a ese pibe que iba a la escuela 36 y tenía sueños, no sabía qué iba a hacer. Y me gustaría contarle a ese pibe quién soy. Creo que no lo defraudé. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.